cuando preparaba las clases, tomé el material de otro profesor que lo da en inglés, mucho más amplio, porque nosotros no tenemos tanto tiempo. Y cuando leí agricultura sostenible, digo, agricultura sostenible tiene que ver con qué es lo que nosotros dejamos a nuestros futuros hijos, nietos, etc. Por otro lado, cómo aprovechamos lo que nos da la tierra, lo que nos da las riquezas que tenemos alrededor. Y entonces dije lo siguiente, empecé a leer, ahora vamos a ver también en las diapositivas. Por un lado, está todo lo que son los avances tecnológicos, que nos permiten cosechar más, cultivar mejor, aprovechar más las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. La producción es mucho más grande. Por otro lado, no podemos, el reparto de la producción no es equitativo. ¿Entienden? O sea, por un lado tenemos la posibilidad de producir mucho más. Por otro lado, no todo lo que producimos llega a todo el mundo, a toda la población mundial de manera equitativa, si no, no hubiera hambre en el mundo, ¿no? Zonas que no son productoras no tendrían por qué tener problemas de comida, ¿sí? Si todos pudieran recibir la cantidad de más que se produce. ¿Están conmigo? Bien. Entonces digo, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos tanta tecnología y tanto? Si la mayoría de la población o gran parte de la población no lo aprovecha. Por otro lado, no se puede sin. ¿Entienden el dilema que les traigo? Entonces, para pensar, traten de tenerlo, después lo vamos a ampliar más. Piensen. Si tienen alguna idea, ¿cómo lo solucionamos? Se puede abrir. ¿No? ¿O no? Ok. ¿Ya di la introducción? Ahora tienen que... Les cuesta arrancar. Yo les tiro las ideas, pero les cuesta un poco. Ya desayunaron, tomaron el café, la leche con chocolate, los cereales, ¿no? Bien. El recreo todavía no es todavía el recreo. Bien, vamos a ver, yo les sigo contando lo que hay en las diapositivas. Fines de 1800 ya se sabía, ya hubo alguien que pudo predecir que la población iba a crecer de manera incontrolable en relación a la producción de alimentos y al reparto de alimentos mundial. Entonces, si ya desde tanto tiempo antes se sabía, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuántos intereses económicos hay para que, y nosotros que venimos del tercer mundo, o yo también, sabemos cuánta verdad hay en esto, ¿no? No. Bien.
vamos a ver cuál es la relación entre la producción de alimentos y el medio ambiente y unas líneas generales sobre la agricultura sostenible en cuanto al agua, al aprovechamiento del agua y al trabajo agrícola. Tenía otros temas para traerles, pero me parece que desde el lugar en donde ustedes vienen, todo el tema de genética no necesitan que yo les traiga, porque ustedes ya lo conocen. Así que pensé que los temas que les traje son los temas que podemos... Una de 100. No. Significa la primera molestia de 100. Hoy. ¿Hoy? Sí. Vamos a ver cómo volvemos. Hay 7 más que vienen en el camino. Ok. Bien. ¿Cuándo van a llegar? Yo creo que media hora más o 45 minutos. Ok. ¿Bueno? Bien. ¿Hay café hoy? ¿Acá? ¿Y agua y eso? Agua hay. Estamos mejorando. Agua caliente también hay. Bien. Azúcar hay. Café. ¿Qué tipo de café? Choco. Allora iniziamo a fare che dice? Iniziamo a fare Bien. Ok. Esta es la introducción que les di. Me puse a buscar todo el tema de producción alimentaria y el tema del hambre. Léanlo y quiero que realmente lo tengan en cuenta porque quiero que terminemos el encuentro con algún tipo de discusión que tiene que ver con lo que ustedes viven en casa, no lo que se vive acá en Israel. Y que se les vaya aprendiendo, o sea, que salir con preguntas. Cuando uno estudia, si se nos acaban las preguntas, estamos fritos. La idea es que cuanto más sabemos, más preguntas tenemos. Y esto es lo que yo quiero conseguir. Que sigan preguntando, aunque ustedes no preguntan, están callados como no sé qué, pero pregúntense a ustedes mismos, investiguen, lean. Están en la edad en donde todavía algo funciona acá dentro y cuando nos ponemos viejos nos preocupan otras cosas. Ahora están en el momento de leer, estudiar, aprender y aplicar lo que aprenden en los estudios y en la vida cotidiana. Seguridad alimentaria, lo que yo leía, lo relacionaban con la seguridad que dan los países en proveer alimentos a su población. ¿Okay? Nada que ver con lo que veíamos nosotros, o sea, hay dos niveles de seguridad alimentaria. Bien. Ya hace varios años hubo alguien que pudo prever que la producción de alimentos en el planeta no sería capaz de abastecer a toda la población mundial. Sin embargo, no se frenó el avance tecnológico en líneas generales, en ningún ámbito. ¿Ok? ¿Y por qué hay hambre? Según lo que dice Thomas Malthus, porque la distribución no es igual. O sea, no solo el problema del desierto, de la falta de agua, sino que hay población que está, ¿cómo se dice? Más, no, más población por metro cuadrado, ¿cómo se llama eso? Densidad. La densidad de población en determinados lugares es mucho más grande de lo que es en otros.
¿ok? Ustedes pudieron ver cuando visitaron el Nirim, que si bien estamos en desierto, casi no se ve arena, ¿ok? Y si hubiéramos viajado mucho más al sur, hubiéramos visto cuántas soluciones se dieron al problema del riego, del agua. ¿Ok? O sea que el desierto no es una razón para que no haya producción de alimentos. ¿Ok? Inversión, quizás sí, donde hay inversión, inversión en investigación, generalmente no falta. Donde hay apoyo de los gobiernos, generalmente comida no falta. Esta es la segunda del 100. Bien, vamos a acercarnos a la meta. Avísame los 95. Los cultivos principales siempre fueron los básicos. ¿Okay? Trigo, todo tipo de legumbres, lentejas, etcétera, etcétera. ¿Okay? En nuestros países también, no solo en la Mesopotamia. Canales de riego. ¿Okay? ¿Qué hacían en Egipto? El Nilus, cerrá la compu. Bien. ¿Qué hacían en Egipto? Esperaban que la marea suba, ese agua misma regaba los campos de alrededor, la marea bajaba, se acabó. De vuelta, la marea subía, y si ven mapas de Egipto, todo el área del Nilo se llama el área fértil en Egipto. Nos alejamos del Nilo, se acabó la agricultura. De a poco hoy están trayendo sistemas de riego como los que vimos en Nirim. También en Egipto hay bastantes inversiones de países europeos, también de Israel en Egipto. Y vamos a ver cómo todo esto va cambiando. Pero terrazas, ¿ok? También en Perú, en Ecuador seguramente hay, ¿sí? Machu Picchu, en el tipo de los incas. Bien. Los principales cultivos también en la Mesopotamia era el arroz, no el trigo. ¿Okay? Claro, porque si solo donde había agua se podía sembrar el arroz. El arroz necesita mucho agua, ¿no? En la época de los romanos, el riego era por acueductos, ¿ok? También desarrollaron la ganadería, también la ganadería láctea. Bien. ¿Qué produjeron los avances tecnológicos? Primero, herramientas mecánicas, ¿okay? Herramientas más avanzadas, variedades de granos, ¿okay? Y en el ganado, que daban mucho más rendimiento, bajó el costo de los fertilizantes. ¿Bien? ¿Están conmigo? Pregunten, no se queden dormidos. Variedades de cultivos de alto rendimiento, innovaciones agrícolas, dieron mucho en el tema del desarrollo. Fíjense en el año, en el 1970. Todo esto después va a traer un vuelco muy grande, pero a su vez va a traer muchos problemas. Cuando se refiere a variedades de cultivos de alto rendimiento, ¿en qué hace énfasis? ¿En un modificamiento genético o en qué? También. ¿En eso? También, sí. ¿Sí? ¿Preguntas? Fíjense, hablamos de fertilizantes. Con el correr de los años
se aumenta el uso de fertilizantes, ¿ok? Y el uso del agua para la fertilización. Miren en qué escala. Primero se usa y después se ven las consecuencias. Eso es lo que pasaba en los años 70, 80. Hoy se trata de prever también cuáles van a ser las consecuencias de lo que hagamos. El 40% de los actuales 6 millones de personas están vivas gracias al proceso Haber-Bosch. Cuando lo busqué, yo no vengo de la química. Si alguno de ustedes puede un poco más decir qué es esto, seguramente lo conocen, ¿no? ¿No? Bien, entonces yo lo busqué. Pero no me metí mucho en el tema. Es el proceso que fue desarrollado para obtener nitrógeno del aire y producir amoníaco, que al oxidarse forma nitritos y nitratos. Son dos componentes que son la base de los fertilizantes. ¿Ok? El proceso lo que produjo fue aumentar la producción de fertilizantes. Una genialidad, ¿sí? Ahora piensen, no voy a seguir, piensen hasta que venga Abby, que va a ser la cuarta vez que nos moleste en 100. Piensen qué consecuencias puede tener un alto uso de fertilizantes en la tierra. Buenas, malas, o sea, hay de todo. ¿Ok? Piénsenlo, ahora lo vamos a ver. Pero la vida es muy fácil. Bien, ¿qué conclusiones llegamos? Hola, ¿qué conclusiones llegamos? Con respecto al uso de los fertilizantes. Miren cómo subió, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Ah? Erosión del suelo, salinización, bien, ¿qué más? Se acidifica el suelo. Sí. Baja más pH. Ok. Contamina las capas profundas de agua.
Bárbara. ¿Ok? Bárbara, genial. Por otro lado, aporta a mayor producción. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Este es un grave problema. Vimos que la línea iba en ascenso en cuanto al uso de fertilizantes y acá lo vemos en cuanto a la producción mundial total de cereales. O sea, usamos más fertilizantes, sube la producción. Bien, pero por otro lado dijeron, y bien dicho, que trajo como consecuencia bastantes problemas. En relación a cualquier cultivo, tanto del arroz como del trigo, vemos que sube. Esos son dos tipos diferentes de arroz. Ok. Lean esto me encantó. Tenemos la revolución roja, la revolución blanca, de repente aparece la revolución verde y la revolución AVI, la número 4. Ah, la revolución verde, ¿y a qué nos referimos? Que de repente la producción subió, se descubren nuevas maneras, nuevas teorías, nuevos planes de trabajo, ¿sí? Pero hoy en día sabemos cuáles fueron las consecuencias de esto. Lo mismo, pero en cuanto a pesticidas, en los años 70, 80, acá surge y resurge el tema del algodón. La producción de algodón en Israel fue impresionante en los años 80, 90, hasta que se dieron cuenta el agua que se necesitaba. En realidad no es que se dieron cuenta de repente, empezó a escasear el agua en nuestra zona principalmente. Nosotros dejamos de cultivar algodón. Por otro lado, el algodón exigía el uso de muchos pesticidas, la protenia. Ustedes me van a decir cómo se dice en latín, yo no lo sé. Es un gusanito verde que tiene como 2 triangulitos en la cabeza. ¿Okay? La protenia se comía la flor del algodón, con lo que la flor caía, ¿okay? No había algodón, no permitía la evolución de la planta. Por otro lado, se metía dentro del tallo, comía todo el interior del tallo, el algodón, la rama se caía. ¿Okay? Se usó el DDT les conté que se sigue encontrando hoy en la tierra, ¿sí? Y en algunos productos como la zanahoria es muy sensible, absorbe todo, lo seguimos encontrando. Dejamos de cultivar el algodón nosotros allá por los años 90. Bien, ¿ok? Aumento del DDT, la producción se mantiene del algodón, pero las consecuencias las vemos todavía hoy en día. Otro de los problemas, el uso de plaguicidas sin control y sin examinar estaba dañando e incluso matando no solo a los animales y a las aves, sino también a los seres humanos. ¿Ok? Ahora les voy a contar algo verdadero. Trabajé con una persona, no sé si hoy sigue todavía en pie, en los años 70 ellos acostumbraban a mojarse con los plaguicidas. Total, estaba mezclado con agua, nadie tenía el calor. ¿Sí? Hoy en día esta persona,
por lo menos hace 3 años que la vi la última vez, tenía que tomar todos los días una pastilla por los efectos de los plaguicidas que él usó y que se bañó con ellos. Gente que tiene hoy en día muchos problemas de colesterol, problemas en la piel, problemas respiratorios, tiene que ver con esto. O sea, que vinieron en contacto con los productos, ¿sí? No cualquiera. ¿Cómo? No, es que ahí podría entrar la ISO 18000 de la seguridad del trabajo. Ah, sí, pero en el año 70, 80 no existía. Sí, es verdad. El uso de los pesticidas causó graves problemas de salud. Con el tiempo, fíjense el pico, con el tiempo fue bajando, por lo tanto, y también ven cómo fueron bajando también las enfermedades. Con el tiempo también la eficiencia de los fertilizantes fue bajando. La planta se acostumbra, los insectos ya no responden de la misma manera al plaguicida, ¿okay? Se hacen resistentes. Hoy en día lo que se hace es manejar diferentes plaguicidas de componentes diferentes para prevenir la resistencia. La revolución verde. Ok, están para que vean. Bien. ¿Se acuerdan que vimos en una de las primeras clases qué es la sostenibilidad? Y vimos la relación entre la sociedad responsable, una economía rentable y el medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué tienen que ver cada uno de ellos? Hablamos del medio ambiente, hablamos de la calidad del aire, del agua y de los recursos naturales. En la economía hablamos de los clientes, ¿okay? ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué materiales necesitamos para la producción? Y el trabajo. ¿Sí? Sin trabajo no hay nada de esto. La sociedad, la educación, la salud, la pobreza y el crimen. O sea, todo esto junto hace una sociedad sostenible. Ahora, todo esto relacionado hacemos de una sociedad sostenible. Dijimos que a mí me gusta menos, pero no importa. La sociedad en el centro es lo que hace, a mi punto de ver, que tome responsabilidad sobre todo el resto, pero a su vez el medio ambiente envuelve dentro de sí a la sociedad y a la economía rentable. Por eso para mí es mejor. ¿Qué es la sostenibilidad? El uso de recursos por debajo de su tasa de renovación o utilizar los recursos sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para usarlos. Las dos. ¿Ok? Me gustó esta analogía que hacen, que es vivir de los intereses. O sea, nosotros tenemos un capital al cual tenemos que cuidar y vivimos de los intereses que nos da ese capital. Si no cuidamos el capital, tampoco vamos a tener intereses de ese capital, no lo vamos a poder aprovechar. Eso es la sostenibilidad. La diferencia entre agricultura orgánica y sostenible. La pregunta es si realmente la agricultura orgánica es una agricultura sostenible, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Que sí? ¿Por qué decir depende del mercado?
Si tenemos en cuenta los 3 puntos que hacen a una sociedad sostenible, vemos que no podemos separar un punto del otro. Los 3 se tienen que dar juntos. ¿Ok? Si vemos solamente a la agricultura orgánica desde el punto de vista de la agricultura, vemos que sí es sostenible. El trabajo de la tierra es diferente, permite aerear, conservar los ingredientes de la tierra, la fertilidad de la tierra, el agua, etcétera, etcétera. Pero no nos da la producción que necesitamos, o sea, no es económicamente rentable. Sí cuida del medio ambiente, ¿sí? Lo que hoy en día se estima es que no hay algo que sea absolutamente verdadero en este tema. O sea, si tomamos solo la agricultura orgánica, tenemos que remontarnos allá por la prehistoria, en donde cultivábamos solo lo que la temporada nos permitía, ¿sí? O sea que tomates no íbamos a tener todo el año, lechuga tampoco, quizás papas de diferentes tipos sí, la papa es más fuerte. Con lo que necesitamos un poco de esto y un poco de esto y un poco de esto, llegar a un punto en donde podamos nivelar las necesidades y las exigencias de todos. Por lo tanto, solo agricultura orgánica no nos va a servir. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas? Definir las prácticas permiten regular y supervisar. Sin embargo, las preguntas provienen de la práctica de la agricultura orgánica, o sea, solo la agricultura orgánica históricamente y la agricultura convencional desde hace pocos años buscan las respuestas o buscan las soluciones para una agricultura sostenible. Recibimos mucho. Cuando hablamos de ecosistema, ¿qué es para ustedes ecosistema? Esto lo busqué, lo leí. Es una interacción entre la biodiversidad o diferentes comunidades en sí mismo. Dentro de un mismo punto. ¿Ok? Entonces, nosotros como sociedad tendríamos que poder vivir en forma conjunta con lo que nos rodea. Estoy un poco filosófica, pero tenemos que también poder respetar lo que nos rodea, la fauna, la flora. Por otro lado, tenemos que producir alimentos. Otra vez tenemos este dilema. No podemos tanto vivir juntos, o el vivir juntos hace que tengamos que hacernos estas preguntas todo el tiempo. ¿Cómo respetamos al resto? ¿Están conmigo? ¿Sí? Te reís, me gusta que te reís. No sé si estoy diciendo pavadas o si no. No, porque yo creo lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de ecosistemas y hablamos de aprovechar lo que nos rodea, el tema de los bosques, del anhídrido carbónico, del el dióxido de carbónico, ¿okay? El efecto invernadero, ¿ok? ¿Hasta qué punto realmente sabemos convivir con lo que nos rodea? Yo creo que no sabemos, en líneas generales. Recién ahora estamos tratando de ver cómo solucionamos todos los errores que hicimos en el pasado, y no estoy muy convencida de que se encontraron los caminos para poder hacerlo. Tenemos que regenerar los suelos fértiles, tenemos que revivir lo que no tuvimos en cuenta hace años, tenemos que pensar qué hacemos con la basura, con los desechos de los animales, de las plantas,
el agua, nuestros propios desechos. Algo vimos cuando estuvimos en Nivim, parte del riego se hace con, ¿se acuerdan? No pudimos, con ustedes no pudimos. Fue una pérdida que hayan llegado tarde. Nosotros regamos todos nuestros campos con agua que es purificada, con agua que llega de los desechos del centro del país, que pasan 1, 2 o 3 purificaciones, que lo vamos a ver, y ese es el agua que regamos, que nosotros utilizamos para regar. Ahora, es un agua que si yo voy a necesitar tomarla, la puedo tomar. Hasta tal punto es agua que es buena. ¿Ok? Agua potable. Maximizar la producción de alimentos y los servicios del ecosistema, cuidando el equilibrio. No sé, yo preparaba esto y me traía muchas preguntas, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero para mí todo el tema este de la agricultura sostenible, del reciclaje, no sé hasta qué punto nosotros estamos haciendo un favor al ecosistema o es una cuestión de tranquilizar la conciencia. Análisis del ciclo de vida. Es una técnica para evaluar los impactos ambientales asociados con todas las etapas de la vida de un producto, desde la cuna hasta la tumba, es decir, desde la extracción de materias primas a través del procesamiento de materiales, fabricación, distribución, uso, reparación, mantenimiento y la eliminación o reciclaje. Cuando yo produzco toneladas de papas, cuando fabrico un avirome, cuando fabrico un celular, paso por todos estos temas. Los insumos, la manufacturación, la fabricación, el empaque, todo va a influenciar en el sistema, en el ambiente. Junto cartón, ¿qué hago con los cartones? Tengo que movilizar los insumos, tengo que movilizar el producto de un lugar al otro, de un país al otro. Estoy afectando el medio ambiente. Hay una norma que se llama LEAF. No sé si escucharon hablar. Esta norma, que por suerte todavía no entró en vigencia, exige que cada productor analice cuánto dióxido de carbono se elimina en la producción de determinado producto. Eso quiere decir que si yo recibo los insumos, tengo que calcular cuánto dióxido de carbono sale del camión que me trae el insumo. Cuando trabajo la tierra en el tractor, tengo que calcular si se quema el aceite o el gasoil, cuánto anhídrido de carbónico sale. Todo eso tengo que estar calculando para esta norma. ¿Ok? Bien, preguntas. Acerca del reciclaje, ¿en Israel hay un programa de reciclaje para todo lo que es cartón plástico? Sí. Hay 2 empresas en Israel que se encargan de juntar todos los cartones, que los reciclan después. Hay otra empresa que hace lo mismo con botellas de plástico. Hay ropa, toda la ropa que hoy en día se conoce como... ¿cómo? Biodegradable. Sí, no biodegradable.
remeras que son calientes, que se usan para Térmico. las térmicas. Todas las remeras térmicas, todos los fleece, ¿saben lo que es el fleece? Los buzos sintéticos están hechos a partir del plástico, ¿ok? Del reciclado del plástico. ¿Qué es eso? No puedo entender. El fleece es una tela caliente que generalmente no permite, no absorbe como el algodón. Es como si fuera un nylon que te pones encima. El nylon es caliente porque no permite la evaporación de la transpiración, queda todo calentito adentro. En muchas ciudades hay reciclaje, hay la división de la basura en basura orgánica, en basura seca, papeles, cartones, Por eso es que botellas. me creó la duda porque, por ejemplo, donde vivimos no he visto todavía eso, de separación de la basura, entonces me creó duda tal vez el programa de reciclaje. Porque todavía no entró, no es ley. No es ley todavía. Es algo que cada municipio decide si lo quiere tomar o no. Nosotros lo hacemos, pero es una cuestión de decisión de cada municipio. Sí. ¿Y hay una multa a los que no cumplen o algo? Mira, hay ahora por ley una ley que se llama Joca Arizot, la ley del empaquetado, en traducción libre, que